sacrificios desobedecer, la ley guardar y atender a Dios que ofrenda. Diferencia entre los 10 mandamientos de la ley de Dios y la ley ceremonial de Moisés. ¿Qué diferencia vemos entre estas dos leyes? ¿Qué ley perdió la vigencia después de la muerte de Cristo? 01. La ley de Dios, escrita por Dios en tablas de piedra. Éxodo 31, 18. Cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. 02. Ley de Moisés, escrita por Moisés en un libro, rollo o pergamino. Deuteronomio 31, 24. Cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro. 03. La ley de Dios fue guardada dentro del arca. Deuteronomio 10, 5. Bajé del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho. Y allí están, como el Señor mandó. 04. Ley de Moisés, puesta al lado del arca. Deuteronomio 31, 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno vuestro Dios. Y que quede allí como testigo contra ti. 05. La ley de Dios es perfecta, santa y buena. Salmos 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Romanos 7, 12. Así, la ley es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. 06. Ley de Moisés, imperfecta. Hebreos 10, 1 y 4. Por eso, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen de continuo cada año, dar la perfección a los que se allegan. 4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. 07. La ley de Dios es una delicia. Salmos 119, 77. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi delicia. Salmo 119, 143. Aflicción y angustia se apoderaron de mí, pero tus mandamientos son mi delicia. Salmos 119, 47. Me deleitaré en tus mandamientos, porque los amo. 08. Ley de Moisés es un yugo difícil de llevar. Hechos 15, 5 y 6. Algunos de los creyentes que habían sido de la secta de los fariseos, se levantaron, diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. 6. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para tratar este asunto. Hechos 15, 10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? 09. La ley de Dios debe ser obedecida sin límite de tiempo. Salmo 119, 44. Y obedeceré siempre tu ley, por toda la eternidad. 10. Ley de Moisés. Después de Cristo no se necesita guardar. Gálatas 5, 2 y 4. Yo, Pablo, os digo, si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. 4. Los que procuráis justificaros por la ley, os habéis desligado de Cristo. Habéis caído de la gracia. 11. La ley de Dios es eterna. Salmos 119, 152. Hace mucho que entendí, que tú estableciste tus mandamientos para siempre. Salmo 111, 7 y 8. Las obras de sus manos son fieles y justas, confiables son todos sus mandamientos. 8. Permanecen firmes eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. 12. Ley de Moisés, transitoria o pasajera. Gálatas 3, 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones, hasta que viniera el descendiente, a quien se refiere la promesa. La ley fue promulgada por ángeles por medio de un mediador. Hebreos 10, 9. Entonces agregó, aquí estoy, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero, para establecer lo segundo. 13. Ahora deseamos aclarar el motivo por el cual la ley ceremonial de Moisés fue clavada en la cruz y con esa ley, caducó el sacerdocio levítico. Recordemos que el principal oficio del sacerdote levita en el Antiguo Testamento, era ofrecer sacrificios de corderos y de otros animales cada día. Jeremías 33, 18.
Y de los sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto, y encienda presente, y que haga sacrificio todos los días. 14. Los animales que se ofrecían debían ser sin defecto. Levítico 1, 10. Y si su ofrenda para holocausto fuere de ovejas, de los corderos, o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Levítico 4, 32. Y si trajere cordero para su ofrenda por el pecado, hembra sin defecto traerá. Levítico 9, 3. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto, para holocausto. 15. Estos animales sin defecto representaban a Cristo, que era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 16. Siendo Jesús el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo, ya no eran necesarios más sacrificios de corderos porque el ministerio sacerdotal levítico era imperfecto. Hebreos 10, 11. Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos 10, 1. La ley es apenas una sombra de las cosas buenas que vendrían, y no de la realidad como tal. De modo que no podía justificar a los que venían a adorar a Dios por medio de sacrificios repetitivos que se ofrecían cada año. 17. Si los sacrificios de animalitos ya no tenía valor ante Dios porque era sombra de la realidad, entonces, ¿qué sucedió con el sacerdocio levítico después de la muerte de Cristo que fue el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo? ¿Sería reemplazado también el sacerdocio? Hebreos 8, 1 al 6. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. 2. Y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó, y no el hombre. 3. Todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. De ahí que era necesario que Jesús tuviese algo que ofrecer. 4. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley. 5. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Dios dijo a Moisés cuando iba a levantar el santuario: haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas. 18. Si en el Antiguo Testamento según la ley sacerdotal, solo se aceptaban a los de la tribu de Leví para oficiar como sacerdote, y si en el Nuevo Testamento ya es Jesús no solo el Cordero de Dios sino también sumo sacerdote, y como sabemos Jesús no era de la tribu de Leví, ¿qué nos dice la Biblia con respecto a este cambio? Hebreos 7, 11 al 14. Si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, porque en base a él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y no de Aarón? 12. Pues, al cambiar el sacerdocio, es necesario cambiar la ley del sacerdocio. 13. Aquel de quien esto se dice, es de otra tribu, de la cual nadie se dedicó a oficiar en el altar. 14. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, y de ella nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 19. Ya entendemos que Jesús nació de la tribu de Judá y está oficiando como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el lugar santísimo del santuario celestial. Entonces, ¿qué sucedió con el sacerdocio terrenal? Hebreos 7, 17 y 18. Pues se afirma de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 18. Así, la ordenación anterior queda abrogada por su ineficacia e inutilidad. Hebreos 10, 5 al 9. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, dijo: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 7. Entonces dije: aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí: vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. 8. Primero dijo: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, aunque la ley los requería. 9. Entonces agregó: aquí estoy, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Él quita lo primero, para establecer lo segundo. 20.
Ya hemos visto no solamente la diferencia entre estas dos leyes, la ceremonial y la ley de Dios, sino que también hemos podido ver por qué la ley ceremonial quedó abolida. Cuando una persona es sincera consigo misma y con Dios, no basa su fe en las enseñanzas de los hombres, sino que investiga por su cuenta las santas escrituras para asegurarse de que la Biblia confirma sus creencias. Así hacían los creyentes bereanos. Hechos 17:10. Tan pronto como anocheció, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Y ellos, apenas llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. 11. Estos fueron más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra de todo corazón, y examinaban cada día las escrituras, para ver si esas cosas eran así. 21. ¿No cree usted que es un ejemplo digno de imitar y así no seremos engañados? Porque de lo contrario nos puede llegar la maldición por confiar ciegamente en el hombre que está sujeto a errar igual que nosotros. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ya quedó muy claro por qué la ley ceremonial fue abolida con la muerte de Jesús en la cruz, incluyendo el sacerdocio levítico. En otras palabras, el sacerdocio terrenal no tendría más valor delante de Dios. Si desea usted conocer más acerca del sacerdocio terrenal en el Antiguo Testamento y el de Jesús en el Nuevo, favor buscar en YouTube este título. Mr. 22:14 Lo que dice la Biblia acerca del sacerdocio Antiguo y Nuevo Testamento CFM. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir el buen ejemplo de los creyentes bereanos y especialmente el de Jesús, que es nuestro modelo perfecto, es el deseo de su amiga y hermana en Cristo, Margarita Rivas. Los hacedores de